Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Farrinco González y hablaremos sobre el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia. En este se garantiza la propiedad intelectual sobre las creaciones científicas, literarias y artísticas, como los derechos de autor sobre sus obras. En el artículo 27 de nuestra Constitución establece que se debe garantizar la propiedad intelectual. Esto significa que cualquier creación original, ya sea un libro, una canción, una obra de arte, un software u otras formas de expresión, están protegidas. ¿Cuáles son los derechos protegidos? Los derechos normales incluyen el derecho a ser reconocido como autor de la obra y el derecho a la integridad de la misma, es decir, el derecho a oponerse a cualquier modificación. También reconoce que los derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a excepciones y limitaciones. En el artículo 27 se promueve y garantiza lo siguiente: el desarrollo cultural, la creatividad y la innovación. Daremos un ejemplo de un caso real en una universidad colombiana. Profesor universitario en Colombia fue objeto de censura y amenazado debido a sus opiniones políticas expresadas durante sus clases. El profesor, quien enseña ciencias sociales en una universidad colombiana, había expresado críticas hacia el gobierno en el contexto de sus clases, analizando políticas públicas y eventos políticos actuales. Sus opiniones generaron controversia entre estudiantes y la comunidad universitaria. Y algunos estudiantes y grupos afines al gobierno acusaron al profesor de utilizar sus clases para promover una agenda política. Solicitaron a la universidad que tomaran medidas contra él y que limitaran su libertad de cátedra. El profesor defendió su derecho a la libertad de cátedra y argumentó que sus opiniones estaban fundamentadas en un análisis académico y en su experiencia como experto. Afirmó que estaba cumpliendo con su deber como educador y al fomentar en el debate crítico y el pensamiento independiente entre sus estudiantes. El caso generó un intenso debate sobre la libertad de cátedra. La universidad respaldó al profesor y afirmó su compromiso con la protección de la libertad académica. Tomaron medidas para garantizar la seguridad del profesor y se reafirmó su derecho a expresar sus opiniones en el aula, dentro del marco de la ética académica y respeto por la diversidad de puntos de vista. Este caso ilustra los desafíos que enfrentan los profesores en ejercicio de libertad de cátedra, especialmente cuando sus opiniones entran en conflicto con las creencias políticas de otros. También destaca la importancia de proteger y promover la libertad académica como un pilar fundamental de la educación. Buenos días para todos, mi nombre es Daniel Briceño, soy concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Respecto del caso que nos comentan, el que estamos analizando, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Un asunto tiene que ver con los profesores, por ejemplo, en el tema de educación primaria y secundaria, y otro tiene que ver con profesores en el tema de educación superior, universidades en formación técnica profesional. Este caso, en el de universidades, recordemos que las universidades están acogidas por la autonomía universitaria y por lo tanto la libertad de cátedra. Claro está que un profesor sí puede tener posiciones políticas, sin embargo lo recomendable del caso es que el profesor tenga sus posiciones políticas, pero se abra el debate. Es decir, si un profesor quiere únicamente imponer una visión, pues no está como tal dando su punto de vista y no está yendo y ni está ayudando al principio democrático, que es que todas las visiones deben converger en una discusión tanto de carácter político, pero en este caso de carácter académico. Una cosa totalmente distinta es lo que pasa, por ejemplo, en los colegios en primaria y bachillerato, que es una de las cosas que yo siempre he cuestionado, porque en este tipo, en los colegios, no hay libertad de cátedra ni hay autonomía, no existe algo así como la autonomía de colegio. Entonces aquí sí es muy difícil, por ejemplo, que en los colegios públicos, profesores que en este caso casi siempre están muy cercanos al sindicato de FECODE, pues terminen induciendo pues a niños y adolescentes hacia una ideología política, y esto sí es lo que siempre nosotros rechazamos, porque aquí hay un tema de vulnerabilidad, aquí el joven está en formación política, aquí el joven está, o el niño se encuentra en una formación, y ahí el agente más importante no es el profesor, sino la familia, el papá, la mamá, el tío con quien viva, el cuidador, son los que ayudan a conformar esa cosmovisión de vida.
En este caso, pues sí hay unas libertades para dar opiniones políticas, para hablar sobre este tema, pero ojo, siempre hay que observar el principio democrático y es que todos deben verse representados. Muy buenas tardes para todos. En este momento quiero dar una opinión sobre el caso que habíamos leído con la estudiante María Paz sobre la libertad de expresión en las aulas como docentes. Yo pienso que el profesor de este caso tiene la razón, porque pues a mí también me ha sucedido lo mismo. Tuve un inconveniente frente a un discurso político que yo no manejo, simplemente manejo la literatura, pero a lo largo de la historia toda la literatura de Colombia ha estado ligada a la violencia y a la política. Lo que le pasó a Gabriel García Márquez, que lo sacaron del país por tener diferentes ideas políticas, lo que le ha pasado a muchos escritores colombianos. Pero yo considero que el docente como tal tiene la razón y tiene todo el derecho de libre cátedra dentro de su clase. Entonces, la expresión de nosotros como docentes no es sesgada, sino simplemente expresar por medio de palabras, de libros, de ejemplos, que nuestro país está mal y que puede mejorar gracias a estudiantes como María Paz. Muchas gracias. Hola, yo soy Santiago Ángel, soy periodista de la FM de RCN Radio y soy editor del periódico El Colombiano. Creo que la libertad de cátedra es un derecho muy importante en Colombia. Es un derecho que tiene que prevalecer y que los profesores se han ganado, pero además en un contexto histórico de violencia y de casos particulares que no solamente han sido intimidatorios contra la libertad de cátedra y contra la dignidad y la integridad de los profesores en Colombia, sino contra sus vidas. Y esto en el contexto de una situación de conflicto y de violencia de los actores armados que hacen parte de ese conflicto, como en los casos del profesor Correa de Andrés, un caso tan sonado en la historia del conflicto colombiano, un profesor que resultó asesinado por actores armados y también aparentemente en colaboración con actores estatales. Y también hay profesores, por ejemplo, de la Universidad de Magdalena, que fueron asesinados por grupos armados que estaban pues generando acciones violentas en contra de los docentes que daban cátedra por sus opiniones o por sus planteamientos políticos. Y yo creo que la política hace parte de la vida cotidiana. La política se expresa en acciones pequeñas y también en acciones grandes y en grandes discursos y en grandes apuestas, pero también en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es político y por supuesto, pues la cátedra también y mucho más si tiene que ver con ciencias sociales y con ciencias humanas. Luego la libertad de cátedra no se puede poner en riesgo de ninguna manera en Colombia, es un derecho constitucional y tiene que ser garantizado para todos los profesores en todos los escenarios. El aula debe ser un espacio libre para el debate también de las ideas políticas y así tiene que ser pues siempre como garantía constitucional.